hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a Enseñanzas Hosanna. Cierra sus ojos, incline su rostro, vamos a orar al Señor antes de comenzar y dígale: Padre, muchas gracias por este día que nos has permitido estar aquí reunidos, Señor. Sabemos de que tú eres el que toma el control de nuestras vidas y en esta tarde, en este día, lo que queremos, Padre, es atender a tu palabra, aprender más acerca de tus misterios, aprender más acerca de tus enseñanzas y que esto nos permita a nosotros, Padre, crecer, madurar y poder enseñar a otros. Estamos, Señor, en tiempos de luto, en tiempos de dificultad, hemos perdido miembros, hemos perdido personas, hemos perdido hermanos en Cristo, Señor, y te pedimos de que tú seas el que dé consuelo a sus familias, a sus iglesias, Señor, al trabajo que han hecho. Te damos gracias por su vida, gracias porque los has prestado a nosotros, Señor, y te bendecimos por esto. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo de que tú eres el que toma el control de esta situación, sabiendo que tú eres el que toma el control de cualquier eh, cosa que nos espera en el futuro, Padre, y sabemos de que tú eres el que va a manifestar su voluntad y va a mostrarnos cada día qué pasos hay que tomar, Señor, para poder cumplir, número uno, con tu voluntad y también mantenernos, Señor, hasta el fin. Confiamos en tu palabra, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que se encuentre bien, hermano. Por favor, póngase cómodo y venga conmigo a la palabra del Señor. Dice, Lucas capítulo 9, versículo 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo sé de que muchas veces nos hemos cruzado con esta palabra y en ocasiones nos toca el corazón porque a veces estamos muy alejados de lo que realmente estamos llamados a hacer en el Señor. Y entonces una vez estaba platicando con un hermano y él me hablaba acerca de este versículo y nos pusimos a hablar sobre ello y lógicamente, ¿verdad? Aquello desata en nosotros ese querer buscar cumplir con la voluntad del Señor, cumplir con su palabra, y por eso decidí comenzar a hablar acerca de este tema. El tema se llama el abandono de comisión. Usted sabe de que bueno, lo dice la palabra del Señor, la misión que se nos ha dado es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y ya que conocemos nosotros eso, podemos ver un norte para la iglesia, un norte para los hermanos en Cristo. Ahora le voy a presentar algunos casos de hermanos que están relatados en la palabra del Señor que tal vez no cumplieron con esa orden, no cumplieron con esa comisión o con la comisión en la que fueron encomendados, y lo que desató fue situaciones dentro de su vida, y esto con el propósito, hermano, para que nosotros podamos evitar cometer ese tipo de cosas. Recuerde de que el sabio ve el mal y se aparta. Si usted comienza y conoce acerca de la palabra del Señor, conoce acerca de lo que el Señor considera que es algo que no debe hacer o que no tiene que seguir o que en su vida no tiene que ser dominada por ello, lógicamente usted va a tener una diferencia en su vida, va a tener un norte, va a tener un propósito, va a tener algo, una visión, algo a que aspirar, un sueño, que es lógicamente, ¿verdad?, para todos nosotros nuestra salvación en el Señor, irnos, ser arrebatados por Él, pero siempre tenemos cosas antes de ello. Y por esta razón quiero comenzar en esta tarde, Mira lo que dice Génesis capítulo 25, verso 32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Usted se acuerda de la vida de Saúl, él es hijo de Isaac, viene de una línea de promesa desde Abraham, Isaac, y el siguiente en la línea era Esaú. Quiere decir que él era el que estaba llamado a continuar con el tema de la promesa que Dios había hecho para el pueblo desde Abraham hasta sus días. Y mire qué situación, tenemos a un Esaú que la Biblia lo ataca bastante en el Nuevo Testamento, hablando acerca de cómo él era profano y cómo era fornicario, pero en el Antiguo Testamento habla que Isaac amaba bastante a Esaú porque él era un hombre de caza, él comía de lo que cazaba. Y qué bonito eso, ¿verdad? Que su padre esté orgulloso del hijo, y qué bonito que él pueda desarrollarse y madurar físicamente, pero mire que llega un punto en su vida en que él sabe que va a ser bendecido por su padre y no lo tuvo, ni siquiera le tuvo en cuenta. Y me llamó la atención porque
desestima lo que es este tema de la primogenitura. Mire que la primogenitura viene de la palabra bécora, que lo que quiere decir es un derecho, es una primicia, algo que a él se le había otorgado por el simple hecho de haber nacido primero que Jacob. Ahora, importante es lo siguiente, que el nombre Esaú significa una persona áspera. Si usted mira la historia de la vida de Saúl, es un hombre que a lo largo de su vida, conflictos, hacía lo que él deseaba, tomaba mujeres de donde él quería, con el único propósito de llevarle la contraria a sus padres, con el único propósito de mostrar que él era mejor que su hermano menor, e inclusive llega a un punto en su vida en que sus hijos se vuelven personas que al final empiezan a servir de estorbo para el pueblo de Israel. Usted lo va a encontrar, se va a dar cuenta de que él al final de su descendencia vienen lo que son los amalecitas. Usted conoce, ¿verdad?, la historia de los amalecitas, cómo pelearon contra el pueblo de Israel, cómo no permitieron ellos lo que era que el pueblo de Israel pudiera llegar con libertad a su propia tierra prometida. Y entonces vemos que este hombre, este Saúl, esta persona áspera, esta persona que desecha, que desprecia lo que es su primogenitura, su derecho, su primicia, abandona su comisión, y lo que esto le genera a él es algo que menciona dentro de Hebreos capítulo, ya permítame, dice, perdón, Malaquías 1:3, y a Esaú aborrecí y convertí los montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Quiere decir que el Señor lo que tenía preparado para Esaú, por haber desestimado, por haber desatendido su primogenitura, significó que él iba a estar en desolación y que su herencia, su descendencia iba a ser abandonada. Nosotros ya poco hablamos acerca de lo que es la vida de Esaú, siendo él el que deberíamos de estar hablando, porque fue Jacob el que al final recibió la bendición. Y se acuerdan de que inclusive llega Esaú un momento después de que a Jacob lo han bendecido, y él pide la bendición de su padre, y el padre le dice, ya no tengo nada más que darte. Y aún con todo ese arrepentimiento, con todo lo que se sintió mal por haber vendido su primogenitura, vemos a Esaú como una persona que no atendió al llamado que había recibido. ¿Qué pasaría en estas situaciones si usted lo compara con nuestra vida actual? Tantas personas que les he predicado el mensaje de la palabra, tantos hermanos que se les predica con palabras, se les muestra la Biblia, se les enseña, y no nos importa o no les importa lo que es la palabra del Señor. Consideran de que todo es una mentira, que no existe lo que es el rapto, que no existe lo que es la segunda venida, que no va a haber un Dios que nos va a juzgar a nosotros por las cosas buenas y malas que hemos hecho, y que nos va a juzgar dependiendo de si aceptamos o no a Jesús dentro de nuestras vidas. Y entonces vemos a este hombre que dice la palabra del Señor que ya arrepentidos, aún con todo ese arrepentimiento, que puedan ver que en el rapto se lleven familiares, amistades, y ellos aún dándose cuenta de eso, después de darse cuenta de eso, van a llegar arrepentidos buscando del Señor, y no van a encontrarlo, porque ya el Padre va a quitar al Espíritu Santo de la tierra en ese tiempo. Y nosotros sabemos que esto va a ser tan difícil, y hemos hablado sobre ello, porque existen llamados, existen escogidos, y muchas veces los que son llamados no se vuelven escogidos simplemente porque no atienden al llamado del Señor. Este fue el caso de Esaú, y vemos que el resultado de que él no atendiera al llamado, y el resultado para todas aquellas personas que no atiendan al llamado del Señor, que no atiendan a volverse a Cristo, que no atiendan a convertirse al Señor, lo que va a pasar es lo mismo que dice Malaquías. Dice, van a ser desolados, no van a tener herencia, no van a tener descendencia. Y si usted lo mira en el plano físico, pues mucha gente diga, bueno, ya no es necesario ni siquiera que tengamos hijos, pero realmente si lo traslada al plano espiritual, ya no va a tener descendencia en la Nueva Jerusalén, en el nuevo mundo. Quiere decir que usted ya no va a poder entrar, por muy arrepentido que usted se encuentre de esa situación. La siguiente persona de la que quiero hablar es el rey Saúl. Yo sé de que muchas veces habla acerca de él. Espero que no vaya a ser algo con lo que me pueda juzgar el Señor, pero esto sirve para que nosotros podamos atender a las palabras del Señor, y nos muestra estos pequeños ejemplos para que nosotros no los cometamos. Primero, en Samuel capítulo 15 versículo 1 dice, después Samuel dijo a Saúl,
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Esto fue justo antes de que fuera nombrado rey de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Mire que desde el principio que lo ungen a él, que lo vuelven un rey por sobre Israel, le dicen tienes que estar atento a las palabras de Jehová. Cuando usted se va al significado de esto, de la palabra atento, quiere decir, viene la palabra Shammai, y lo que quiere decir es dar oídos, prestar atención y obedecer. En este caso, ¿a qué? A las palabras de Jehová. Para nosotros, ¿qué viene siendo las palabras de Jehová? Viene siendo la palabra de Dios, la Biblia, los libros que nos permiten a nosotros conocer acerca de toda la línea de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nos podemos dar cuenta cómo este hombre era un rey, este hombre era alguien ungido por el Señor, este hombre era alguien que Dios había escogido para hacer una comisión, para hacer un trabajo en específico, y lo único que le pidió a él fue que atendiera las palabras. Usted que conoce la vida de Saúl se da cuenta de que continúa su reinado durante un tiempo, fue excelente. Luego su reinado cae porque él desatendió las palabras del Señor, y al desatender las palabras del Señor, viene Samuel y lógicamente le dice que como había desatendido, entonces él iba a recibir lo mismo de parte de Dios. Él no iba a atender a cuando Saúl lo buscara, y vemos que al final de sus días Saúl, en búsqueda de consejo, termina buscando consejos más bien en la pitonisa, perdón, de Endor, y nos damos cuenta entonces que él, al generar eso, al desatender a su comisión, lo que generó es una consecuencia igual para su vida. Él entonces, en este caso, lo que tenía que hacer era, su comisión era atender a la palabra de Dios, atender a lo que Samuel le decía, atender a lo que los profetas le decían que hiciera. Él desobedeció eso, él cometió varias equivocaciones durante su vida, y lo que le permitió es que cuando él ya quería buscar del Señor, cuando él ya quería y él dijo, bueno, yo voy a ser un rey que atienda la palabra del Señor, cuando llegó ese tiempo, ya el Señor lo había desechado a él, dice su palabra. Me parece que fue en 2 Samuel primera de Samuel capítulo 15, dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Situación, ¿verdad?, difícil en nosotros. Si desatendemos la palabra del Señor, si desatendemos al llamado, nos va a generar una consecuencia, y la consecuencia para este hombre fue que a él se le quitó su privilegio, a él se le quitó sus beneficios, a él se le quitó su título, por esa situación que él desatendió a la palabra del Señor. Siguiente palabra o siguiente persona que quiero que veamos cómo desatendió su comisión o cómo abandonó su comisión, se encuentra en Jueces capítulo 13 versículo 15. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Esta es la historia acerca de Sansón, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire que aquí ya está la comisión que él tenía. Él tenía que salvar a Israel del mano de los filisteos. Él era un juez puesto por el Señor con el propósito de rescatar a Israel de la mano de la opresión, de la mano del cazador, de la mano de aquel que está haciendo daño, de la mano del enemigo. Esta palabra nazareo usted la puede encontrar como nazir, y lo que quiere decir es una persona apartada, una persona separada, y ahí le puse lo que es la comisión. Mire, salvará a Israel de los filisteos. Si usted se acuerda bien de lo que fue la vida de Sansón, se va a dar cuenta de que él, por el amor que tenía hacia el enemigo, hacia las mujeres del enemigo, él pierde lo que es su rumbo, él pierde lo que es su visión, él pierde lo que es su comisión, que era salvar a su pueblo, y él estaba más preocupado por amar al pueblo enemigo. Entonces es mucho de lo que actualmente nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Usted encuentra en la palabra del Señor, un adagio común que dice, candil de la casa,
candil de la calle, oscuridad en el hogar. Puede hacer de que usted sea este tipo de hermano que tiene esta situación como Sansón. El hermano Sansón, ¿cuál era el problema que tenía? Desatendía todo lo que estaba en su casa, desatendía su familia, desatendía su iglesia, desatendía su congregación, desatendía su pueblo, con el propósito de ir y buscar y amar a otro pueblo, amar a los enemigos, en este caso, y preocuparse más por el pueblo enemigo, preocuparse más por sus placeres, preocuparse más por lo que creía el mundo acerca de él. Y vemos de que él fue lleno, ¿verdad?, de fortaleza, fue lleno de virtud, él era capaz de dominar a cualquier persona, pero al final de sus días, después de que fue seducido hasta el punto más bajo de su vida, vemos a un Sansón que le quitan su vista, o sea, le quitaron su visión, le quitaron su fortaleza, le quitaron lo que él era consagrado para el Señor, y además de eso lo pusieron en un trabajo en que era totalmente cíclico, porque lo que tenía que hacer era empujar toda su vida o todo su tiempo de encarcelamiento, tenía que empujar una piedra de molino, y si ustedes ven, las piedras de molino son piedras circulares, entonces quiere decir que toda su vida iba a girar haciendo la misma situación cada día, y todo esto porque no atendió a lo que era el pueblo, que esta era su comisión. Él estaba llamado a servir al pueblo, a ser trabajador, a ser servidor público del pueblo, pero él no lo tomó en cuenta, y vemos entonces que al final de sus días él pierde su visión. Además de que pierde su visión, pierde su consagración, y su falta o su abandono de comisión, la consecuencia que le dio es al final la muerte, pero una muerte justo después de repetir pecado tras pecado tras pecado, porque eso significa lo que quiere decir la piedra de molino. Él iba a cometer siempre los mismos errores toda la vida. No sé si a usted le ha pasado que ha visto personas que tienen esa situación, que no pueden salir de la situación en la que están, llámelo pornografía, llámelo drogadicción, llámelo alcoholismo, adicciones, llámelo andar con mujeres, llámelo ser prostituta, llámelo como usted quiera, no pueden salir de eso por más que quieren, por el simple hecho de que ya han sido totalmente derrotados, y lo único que les sirve a ellos, porque ya abandonaron toda la parte de su comisión, ya están prácticamente muertos espiritualmente, es que venga un grupo de hermanos, la palabra nos dice los ancianos, que son los que tienen que buscar a este hermano con el propósito de traerlo de vuelta, ¿verdad?, al rebaño del Señor. Y terminamos, hermano, con la última persona de las que le quiero hablar. Este no fue que abandonó su comisión, sino que él cumplió su comisión hasta el final, pero cosas bien interesantes le pasaron a este hombre. Mire que Isaías 43 profetiza acerca de la vida de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Marcos 1:3 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Usted conoce bastante bien lo que es la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Él es primo de Jesús. Él, además de eso, al momento de comenzar su ministerio, él sale al desierto, a una zona concurrida, con el propósito de bautizar a la gente. Es primera vez que se menciona dentro de la palabra en el Nuevo Testamento, que había alguien que estaba bautizando personas y a sus discípulos. Muy importante esta situación, porque él empezó a preparar, ¿verdad? Usted sabe el camino que Jesús iba a tener que recorrer. Entonces él empezó a preparar a todos los discípulos que posiblemente se los iba a pasar a Jesús, entre ellos Pedro y Andrés. Y mire qué situación. La palabra preparar viene de la palabra pana, que lo que quiere decir es encaminar, es hacer recto, es dirigir por el camino que él tenía. Qué bonito, ¿verdad? Juan el Bautista, una persona que cuando ya reconoce que llega Jesús, viene él y le dice a sus discípulos, a él síganlo, ya mi tiempo terminó, él es el que tienen que seguir. Pero lo importante que yo quiero que usted mire en esta situación es que cómo muere Juan el Bautista. Usted se acuerda, ¿verdad? Él muere decapitado por Herodes a petición de la hija de Herodías. Mire qué situación. Si nos ponemos a analizar cuál era la comisión que tenía Juan, era enderezar el camino y mantener las sendas, preparar el camino y enderezar las sendas. Ahora,
cuando termina este periodo de Juan de trabajar en esta situación, vemos que Jesús comienza su ministerio. Pero importante ver esto, qué pasó con Juan justo después de que Jesús comienza el ministerio. Está bien, él pasa a todos sus discípulos, les dice que sigan a Jesús, pero él no continúa trabajando, o por lo menos sí continúa en su trabajo, pero no en la comisión que había recibido. Y me llama la atención que me imagino que Juan llegó a un punto en que dijo, bueno, yo ya terminé mi trabajo, quiere decir que ya no tengo nada más que hacer. Y vemos cómo a Juan lo decapitan porque la esposa de, Herodías, resulta de que tenía un resentimiento con él porque él le decía a Herodes que no podía estar con ella porque ella era la esposa de su hermano Felipe. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué tenía que estar haciendo Juan eh, criticando esta situación o atacando esta situación? Que es lo correcto. No le voy a decir de que estuvo mal de parte de él, pero sí le voy a decir de que no estaba llamado para esa comisión. No estaba llamado para apuntarle a la gente cuál era el error que tenía, sino que utilizar la palabra para que la misma persona pudiera llegar a esa conclusión. Difícilmente, ¿verdad? Podemos decir de que hizo algo mal Juan con su vida, pero realmente si pudiéramos cuestionar esa situación, él pudo haber continuado enderezando y manteniendo las sendas, y por eso le puse aquí que la comisión que él abandonó fue mantener la senda, porque es cierto, ¿verdad? Él preparó el camino, él enderezó las sendas, y cuando ya Jesús estaba en la senda y empezó a guiar a los demás discípulos, él tuvo que haber mantenido esa misma línea con el propósito de llamar a más personas y pedirles que continuaran y mantener esa senda que era llegar a Jesús y continuar con Jesús. Entonces es importante esa situación, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta, hermano, de que no solamente, y me imagino que usted en este momento va a estar pensando, bueno, esta persona también o este personaje de la Biblia también abandonó su comisión. Yo busqué algunos y le puedo decir, por ejemplo, que David perdió su comisión. Él era rey, él era sacerdote, era músico, adorador, él era pastor de ovejas, y en todas sus comisiones él trabajó de manera correcta, pero la única comisión que él sí quería realizar era construirle un templo al Señor. ¿Y qué pasó? Nunca lo logró hacer, no pudo llevarlo a cabo por X o Y motivo, ¿verdad? Muchas personas dicen que es por lo sangriento que era David y que realmente quien tenía que haber ejecutado la obra de edificación tenía que ser alguien más manso, pero en este caso vemos a un hombre que fue conforme al corazón del Señor y mantuvo su comisión, pero en varias situaciones la desatendió. Entonces, cosas que ver importantes sobre esa vida, ¿verdad? La vida de Salomón, por ejemplo, él construyó el templo y permitió tener un tabernáculo especial para Dios, y tenía sabiduría grande, venían de muchos lugares para ver la sabiduría que tenía este hombre. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando vemos que deja de edificar, cuando termina él de edificar el templo, no continuó haciendo más edificaciones. Si lo trasladamos a nuestro punto de vista figurativo aquí en nuestra tierra, aquí en nuestro tiempo, sería si usted comienza algo y lo termina, pero y no continúa haciendo más, no busca a servir de otra forma. Vemos lo que le pasó a él, dejó de edificar y entonces vemos a un Salomón, que ya en Eclesiastés se transforma, tiene 1000 esposas, 700 concubinas. Entonces vemos 700 esposas, 300 concubinas. Entonces vemos a un Salomón totalmente diferente al que terminó el tabernáculo, al que comenzó con el tabernáculo de Dios, con el templo de Dios. Otro que también abandona su comisión fue Judas, usted se acuerda, ¿verdad? El único que dijo Jesús que se le perdió de sus manos fue el hijo de perdición. Entonces, ¿qué situación es que él abandonó su comisión? Él era el que rendía lo que era, manejaba el dinero, y aún así abandonó esa situación con el propósito de seguir al mundo, seguir a los placeres de la carne. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchos de estos ejemplos nos van a servir a nosotros dentro de nuestras vidas, hermano. Entonces, solo para tenerle un pequeño resumen, el llamado lo tenemos que Esaú, abandonó el llamado, Saúl abandonó la palabra, Sansón abandonó el pueblo, y Juan el Bautista abandonó mantener la senda.
Con esto yo sé de que usted puede conseguir más información, hermano. Espero de que le haya servido, espero que haya llenado su corazón y haya permitido tener crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Recuerde de que esta es una transición hasta llegar a la perfección que solamente el Señor nos puede permitir llegar a hacerla, y nosotros tenemos que estar poniendo de nuestra parte y trabajando, sirviendo en el Señor, no abandonar esa comisión. Así que cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a despedir esta reunión que tenemos. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos has permitido, Señor, recibir de tu palabra. Permite que nosotros la podamos comer, ingerir, Señor, la podamos digerir y pueda ser alimento espiritual que nos haga crecer y nos fortalezca, Señor, para tu venida, para el fin, Padre. Te damos gracias por cómo nos has llevado poco a poco, Padre, a través de esta situación de pandemia, cómo nos has guardado. Asimismo, te pedimos por todos aquellos, Padre, hermanos en Cristo, que están orando, que están doblando rodillas por esta situación, que darle fortaleza, Padre, para que ellos continúen en esa comisión que ellos tienen, para aquellos que están predicando, Padre, darles palabra, darles sabiduría, para que puedan seguir enseñando en este tiempo de dificultad, y para aquellos, Señor, que se están arriesgando, que están en el frente de batalla, que puedan ellos estar trabajando fortalecidos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de palabra, Padre, para responder a cualquier situación. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le guarde, hermano, y nos vemos en otro momento.